Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Avistamiento de delfines en Aruba. Cuerpo Policial de Aruba anunció cambio de locación para las licencias. Nueva explosión en Colombia. Español fue retenido por la Guardia Venezolana. A esta hora y como todos los días, nos place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente martes. Hoy, antes de iniciar nuestra emisión, queremos enviarle un mensaje muy especial a todas las enfermeras y enfermeros que cumplen esta bonita labor. Hoy, 12 de mayo, se conmemora este día tan importante. Queremos agradecerles por esta trabajo tan bonito que realizan día tras día. Comenzamos con noticias locales y seguramente con las imágenes más virales que se han desarrollado en las últimas horas, y fue el avistamiento de un grupo grande de delfines que se encontraba en nuestra orilla. Allí varias personas no solamente grabaron esta acción, pero también algunos lugareños lo que hicieron fue ayudar a los delfines, porque hasta algunos estaban bien pegados en la orilla. La tarde de ayer, un impresionante grupo de delfines fue visto muy cerca de las costas de Aruba, sorprendiendo tanto a residentes como a visitantes que se encontraban en distintas playas de la isla. Según estimaciones preliminares, se trataba de una gran cantidad de delfines distribuidos en varios grupos que nadaban cerca de la orilla en aguas poco profundas. El inusual avistamiento llamó rápidamente la atención de las personas presentes, especialmente porque algunos de los delfines se acercaron demasiado a la playa. En uno de los casos, uno de los animales terminó varado temporalmente en el área. Afortunadamente, personas que trabajaban allí reaccionaron rápidamente y lograron ayudar a este delfín que estaba casi en la arena a regresar al mar y reunirse nuevamente con el resto del grupo. Entre la cantidad de delfines observados también se encontraron varias crías, lo que hizo aún más especial el momento para quienes pudieron presenciar esta escena natural. Testigos describieron el ambiente como impresionante y emocionante, ya que los animales permanecieron visibles durante varios minutos cerca de la costa. Los delfines son conocidos por ser mamíferos marinos inteligentes, sociables y generalmente amistosos con los seres humanos. No son considerados animales agresivos y en muchas ocasiones interactúan de forma tranquila con embarcaciones y personas en el agua. Sin embargo, expertos siempre recomiendan mantener distancia y permitir que estos animales permanezcan en su hábitat natural sin ser molestados. Avistamientos de grupos tan numerosos cerca de la costa no ocurren todos los días en Aruba, por lo que este evento fue considerado por muchos como un espectáculo natural extraordinario que demuestra la riqueza marina que rodea nuestra isla. Cambiando de tema, a partir de la próxima semana, exactamente el 18 de mayo, el Cuerpo Policial de Aruba anunció cambio de la locación para lo que trata el trámite de las licencias de conducción. El Cuerpo Policial de Aruba informó a la comunidad sobre un importante cambio relacionado con los servicios de licencia de conducción. A partir del lunes 18 de mayo, los exámenes prácticos para obtener la licencia de conducir dejarán de realizarse en Bureau Examen Reweisen en Santa Cruz y pasarán a efectuarse en el edificio ubicado en Dominiquesenstraat número 33, conocido anteriormente como Dock of Lading. Según explicó la policía, esta decisión tiene como objetivo ofrecer un mejor servicio y centralizar todos los procesos administrativos relacionados con el Departamento de Licencia de Conducir, ver en una sola ubicación. Con este cambio, todos los servicios vinculados al trámite de licencias estarán disponibles bajo un mismo techo, incluyendo exámenes teóricos, pagos, exámenes prácticos y otros procedimientos administrativos. El Cuerpo Policial de Aruba solicita a la comunidad tomar nota de esta nueva dirección y del cambio de localidad para evitar inconvenientes o confusiones al momento de acudir a sus citas o realizar trámites relacionados con la licencia de conducción.
En otra información, la Autoridad de Turismo de Aruba presentó el reporte anual del año 2025 a las distintas autoridades, entre ellos al ministro de Turismo, Wendrick Cecilia. Y no solamente en este reporte se notó cómo aumentó el turismo de una forma muy positiva el año pasado, pero también remarcando cuál es la intención que se quiere para tener un turismo más sostenible. Correspondiente al año 2025, la Oficina de Turismo de Aruba entregó el reporte al ministro de Turismo, Transporte y Trabajo, Wendrick Cecilia, cumpliendo así con las regulaciones y obligaciones establecidas por ley. El informe refleja los avances y resultados obtenidos por la organización en áreas relacionadas con el turismo sostenible, el manejo responsable del destino y el crecimiento económico. Uno de los puntos principales del informe fue la implementación del Plan Estratégico MAX, enfocado en desarrollar un modelo de turismo más responsable y regenerativo para Aruba, bajo la visión de una Aruba agradable para vivir, es una Aruba agradable para visitar. La Oficina de Turismo de Aruba destacó iniciativas dirigidas a proteger el medio ambiente, preservar la cultura local y mejorar la calidad de vida de la comunidad. Durante el 2025, ATA también fortaleció colaboraciones con distintas organizaciones locales y continuó trabajando en proyectos relacionados con seguridad, espacios públicos, áreas recreativas y conservación ambiental. Además, se impulsaron campañas de concientización para promover un comportamiento responsable, tanto entre residentes como visitantes. En el área de mercadeo internacional, Aruba mantuvo su nueva estrategia de promoción basada en calidad, sostenibilidad y experiencias positivas bajo la campaña When You Love Aruba, It's Love You Back, enfocándose en un turismo con mayor valor para la isla y menos impacto negativo. En cuanto a resultados, el turismo en Aruba mostró un desempeño sólido durante el 2025. La isla recibió más de 1.5 millones de visitantes stay over, lo que representa un aumento del 7% en comparación con el 2024. Los ingresos turísticos alcanzaron aproximadamente 5.6 millones de florines, reflejando un incremento del 8% respecto al año anterior. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia, exactamente en el Plateado, en donde en las últimas horas se registró una fuerte explosión que dejó varias personas heridas. Según lo que indicaron las autoridades, en este momento abrieron una investigación para poder conocer quién o quiénes estuvieron detrás de los hechos. Minutos antes de las 8 de la mañana, se registró una fuerte explosión en el sector de la Hacienda Corregimiento del Plateado en Argelia, Cauca. Por la onda expansiva, un hombre falleció y otras 6 personas resultaron heridas, incluidos 2 menores de edad. Las estructuras terroristas al mando de Iván Mordisco siguen manipulando artefactos explosivos. Esta vez se les detonó una vivienda, la cual tenían acondicionada para la fabricación y almacenamiento de estos artefactos. 4 viviendas resultaron destruidas, otras 11 quedaron afectadas. Las autoridades del municipio investigan las causas de la explosión. No sabemos si fue con ocasión de algún artefacto ubicado cerca de la vivienda de esta persona, si fue algún artefacto que cayó de lo que siempre hemos conocido como los drones. La explosión sucedió muy cerca de la escuela del sector. A unos 50-60 metros aproximadamente. Está ahí pegado. Fue antes de que los estudiantes llegaran, pudo haber sido después de las 8 de la mañana y la tragedia fuera extremadamente peor. Este tipo de acciones y demás hacen que el grupo armado que delinque sobre ese sector, que es la Carlos Patiño, pues tenga este tipo de acciones. Líderes y habitantes del corregimiento del Plateado piden a los grupos al margen de la ley que los dejen por fuera del conflicto. Queremos que nos dejen vivir tranquilos. Los niños ya no pueden salir a jugar al parque, tienen que estar encerrados. Si la esposa manda al señor esposo para trabajar, no se sabe si va a llegar bien, si va a llegar mal. Cuando los niños son enviados al colegio, pues toca echarles la bendición, desgraciadamente. Los heridos son atendidos en centros asistenciales de Argelia. Entre tanto, en Perú, en las últimas horas, las autoridades capturaron a 2 sujetos, al parecer, quienes harían parte de la banda del Tren de Aragua. No solamente ellos estarían detrás de las extorsiones a las personas a quienes le hacían las vacunas.
Así en la cámara. Ya, revólver. Guante. Ocultos en un hospedaje y con el arma escondida entre las sábanas. Así fueron capturados estos dos sujetos, acusados de intentar asesinar a un prestamista en Huacho. No, las 4 están percutidas. Las 4 están percutidas, sácalo. Las imágenes muestran el momento en que agentes de homicidios intervienen en la habitación donde se escondían los sospechosos. Sobre la cama, los policías descubren el revólver, que según la investigación, fue utilizado minutos antes en el ataque armado. Bajo estricta seguridad policial, los detenidos fueron llevados hasta la cuadra 12 de la calle Centenario en el distrito de Santa María para reconstruir paso a paso el intento de sicariato. Y acá. ¿Qué más? Llego, me cuadro, suelto uno. ¿Qué haces? ¿Disparas? Disparo 3. 3 veces. 3 veces, él viene acá. Tan, simple. Cuando yo lo vi con la capucha, él me dice, avanza. Yo le digo, mano, ¿qué vas a hacer? Y todavía retrocediendo, pero yo me voy como casi hasta la esquina, discutiendo con él, diciendo, mano, no lo hagas, mano, ¿qué vas a hacer? Según la policía, los dos extranjeros llegaron en motocicleta hasta la vivienda del prestamista. Encapuchados y armados le exigieron que abandone la zona y responda por presuntas deudas. La víctima recibió disparos en la pierna y tuvo que ser trasladada de emergencia al hospital de Huacho. La fuga les duró poco. Los implicados fueron identificados por la policía como Arturo José Soto Navarro, de 25 años, y José David Vández Salazar, de 27. Ambos son investigados por tentativa de homicidio y por su presunto vínculo con el Tren de Aragua. Y vamos ahora con la historia de Miguel, un hombre de origen español, quien al parecer pasó más de 200 días retenido por la Guardia Bolivariana de Venezuela. Él, ya después que fue dejado en libertad, él dice que ahora es un preso político. Buscaban barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial en aguas internacionales, pero el 11 de junio de 2025 cambió por completo la vida de sus tripulantes. Uno de ellos, el canario Miguel Moreno, relata cómo la Armada Bolivariana lo apresó y les condujo al penal de máxima seguridad de El Rodeo. Los mosquitos, las cucarachas, la falta de higiene, la falta de todo, de la alimentación, de las torturas psicológicas, el manoseamiento, los golpes en los traslados. Yo lo defino en que nuestra detención fue un secuestro y luego ya te conviertes en un preso político. Afirma que en un pseudojuicio los acusaron de terrorismo. Vivió 209 días en una celda donde apenas cabía y casi sin contacto con el exterior. De hecho, muchos de los presos que ahí estaban, dice, intentaron suicidarse. El 8 de enero y tras la captura de Maduro fue liberado. A las 12 de la noche vienen y nos sacan a los 4 españoles, nos afeitan y nos preparan. Algo tiene que seguir pasando, tiene que haber un cambio real. Siguen quedando muchos presos políticos venezolanos y siguen quedando extranjeros allí presos en un limbo, o sea, secuestrados. Pide además que no se olviden de ellos. Muchos de sus compañeros continúan con secuelas psicológicas del cautiverio. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ainda bota sentado agora para serviço? Van online, conceita por regla tuco digital. ¿En serio? Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Van online, para mí te para de rei mas. Mi serviço não aceita regla fóricas. Paga boa cuenta, o pay way. Paga online, online banking. Regla serviço, aceita WhatsApp. Regla mais coisas, aceita quiosque. Ei, Roman, nunca mais me te para de rei. Van online, baby. Van online, fácil mes. Me paga mi cuenta, fácil mes. Aceitar. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us, to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. E emoção grande não mestre queda solamente dentro sala. Vou por viva em momento live dentro estádio. Subi e amigo.com escorre o plan. Junto nos por lograr mais.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que el mundo de la tecnología, pero también de la belleza, va de la mano y ahora les vamos a mostrar para lo que sirve la mesoterapia capilar. Sabemos que en el mundo de la belleza también los hombres han utilizado este importante tratamiento, especialmente para la calvicie. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La pérdida de cabello es muy común en Puerto Rico y aunque las causas varían, en el caso de la alopecia androgénica o la calvicie común es por herencia, pero existen otras causas. La herencia, la genética y las hormonas. De hecho, el 50% de la población, tanto de mujeres como de hombres, padecen de lo que se llama el patrón androgenético, sea masculino o femenino. Por lo tanto, es la caída de pelo quizás de las más comunes que vamos a ver. Hay otras razones que pueden traer caída de pelo de momento, como después de un virus, después de una enfermedad, algunas medicinas, después de un parto, una cirugía. Y eso tiene otro nombre, se llama telogen effluvium, ese que se te cae mucho pelo de cantazo. La caída de pelo androgenética es poco a poco. Esta es de cantazo, que se cae mucho, pero no te lleva a calvas como tal. Además, quedarse calvo no es sinónimo de vejez. La alopecia androgénica puede aparecer tan temprano como empieza muchas veces a los 18, 17 años y como hay unos cambios hormonales en uno en ese momento, se pronuncia mucho hasta a veces 4 o 5 años, 22, 23 años, luego como que se estabiliza y luego como a los 30 sigue por ahí, pero puede seguir distintos patrones. Y hay unos que le empieza y sigue continuamente y no se le estabiliza hasta que se le pierden el pelo de una manera uniforme, porque no es que se le cae en todo, pues se le cae en el área que es susceptible, que es el área frontal, la entrada, y el área de atrás, ¿verdad? La coronilla, u occipital, que es donde más se afina el pelo. existen variedad de formas para tratar esa pérdida. Sin embargo, ahora las personas con alopecia androgénica tienen una nueva alternativa, la mesoterapia capilar Evo. Entre tanto, este pasado sábado, Altucar presentó un evento bien especial en el cual muchas personas no solamente lograron disfrutar y ver uno de los showrooms más grandes de vehículos en la isla, allí también hicieron la presentación de una marca nueva en la cual está marcando la vanguardia. Renal Cruz Marketing de Altucar nos tiene la información. Nos encontramos desde Altucar, donde vamos a tener tremenda información, no solamente de las tasas atractivas que tienen para que así puedan tener el auto de sus sueños, pero también vehículos nuevos y muchísimo más. Para eso le doy la bienvenida a Renal, que nos va a tener más información desde Altucar. Bienvenidos, sí, mi nombre es Renal, representante de Altucar. En este vez estamos invitando a ustedes que están viendo que pueden pasar a disfrutar nuestro nuevo showroom, donde tenemos muchos modelos, no solamente atractivos, seguro, y también podemos ser súper llamativo por lo que es el diseño. Pues como pueden ver detrás tenemos una selección de colores donde van a poder disfrutar un auto muy accesible, también muy compacto, un motor 1.5 que es muy eficiente, pero también este carro es muy espacioso por dentro. Es el más grande por lo que trata los crossover en cuanto a ese tipo de modelos, y también si pueden ver por dentro, este carro tiene muchas fichas técnicas que lo que tienen que ver con los partes modernos como el vidrio del techo que pueden ver en la noche, pero también tiene activación de voz, también tiene frenos o detectores delante y detrás, cámara 360, como pueden ver por los espejos también tiene cámara, y muchos aspectos también por lo que hacen los diseños sofisticados que trae. Entonces aquí en Altucar, en nuestro nuevo showroom, que también queremos agregarle que tenemos nuestro almacén, tenemos nuestro departamento de repuestos originales para los carros también, tanto de la marca KG como marca Dongfeng, o marca Bao y otra marca que representamos. Si usted está pensando en buscar un carro, esta vez le recomendamos pasar por nosotros. Nosotros te vamos a asesorar por lo que es el banco RBC, que trae un tasa muy atractivo, y si lo procesa por nosotros, básicamente va a conseguir oportunidad de pagar entre
350, quizás 400 a 600 y algo por estos carros. ¿Por qué le digo así? Porque estos carros son de 30 y pico, 32,000 por ejemplo, o 29,950. Depende del modelo que deseas. Tenemos modelo X3 Pro, más eficiente, más potente, tiene 50 caballos de fuerza más. También tenemos X3, que es el otro lado. Pueden ver también colores llamativos, colores bonitos, pero en este caso es un modelo más básico, porque no trae el turbo, cual el otro sí que acabo de mencionar. Entonces después tenemos los otros modelos que son modelos más grandes, más estilo SUV, más sofisticado. Pues les recomendamos que pasen acá en Altucar, así que pueden ver esos modelos por sí mismos, sentar adentro y disfrutar de ellos también. Ahora, señores, si estás buscando algo para una familia de 4, familia de 5 y a veces tienes amistades que quieres transportar y son 7 gente, este carro, que es un híbrido, un UC SUV, básicamente te va a ayudar para que poder transportar a toda tu familia, a todas tus amistades por dentro. También queremos mostrarle cuán sofisticado es, por lo que trata el sistema de por dentro de navegación, y así también pueden ver cómo funciona. Si pueden ver, piso el freno y ya de uno en la silla se acomoda, te da esta opción, mostrarte todo lo que hay en el carro y cómo lo puedo actualizar. Un ejemplo puedo mostrarle es que si quiero, por ejemplo, por este carro tocar uno de los botones, se va a abrir el parte trasero, donde se puede ajustar también cuánto abre, cuánto cierra. Pueden ver que por dentro también hay luz, podemos ajustar los colores de luz y también tiene comando, es decir, les puedo imprimir aquí y dice que está escuchando y yo le doy un comando, Open Sunroof, y mira cómo se abre solo, con solo voz. Así no te distraigas, puedes conducirte libremente con todo plena seguridad en la carretera sin tener que quitar tu vista para oprimir este botón para abrirlo o algo así. Y con ese mismo comando de voz podemos cerrar tanto de parte de atrás como de parte de delante, y si lo cierro, y quizás pueden ver que parte de atrás se cierra. Y este también, como pueden ver, es muy cómodo, es un carro automático, tiene tanto gasolina como eléctrico porque es un carro híbrido que puede ponerse en enchufle en su casa a cargar. Entonces, usted puede escoger que conduzca tanto en sentido gasolina o en sentido eléctrico. Así puede ahorrar también con este carro. Y tiene una totalidad de 1,200 kilómetros de distancia que cubre. De así también pueden pensar, la distancia entre Arashi Beach y Baby Beach es 70 kilómetros en averaje. Es decir, puede correr hasta 15 a 17 veces esa distancia con la carga de gasolina más también de electricidad junto combinado. Pues señores, si quieren puede pasar a Altucar aquí en Randstad, transcurso la semana. Este carro está disponible para usted y también puede sentar y disfrutar porque tenemos más que solamente eso y queremos mostrar los demás. Estamos aquí presente enfrente del BAO 212, que es una jipeta no solamente diseñado para todo terreno, pero también una jipeta que tiene chasis de acero donde está reforzado con metal para que pueda resistir golpes, fuerzas o cualquier circunstancia por lo que trata del terreno que está dentro. ¿Okay? Esta marca de BAO son marcas de China que produce vehículos para el ejército militar de China. Pues el chasis viene de ese diseño y esa ingeniería. Ahora, si lo vemos por fuera, vemos que tiene un snorkel, tiene una escalera de lado, listo para hacer off-road, pero también vemos que parece no solamente en el sentido de una jipeta más robusto, tiene el paquete off-road para irse no solamente de excursión, puede irse detrás con su familia y disfrutar también los terrenos detrás en quizás Parque Aricoc o cualquier otro terreno en Aruba. Pues si quiere pasar aquí en Altucar, puede pasar libremente, ensayarlo, hacer un test drive, pero también puede buscar más información, así que puede asegurar que consigue su préstamo con RBC por los buenos tasas que tiene. Ya que estamos hablando de tasas atractivas, con RBC aquí en Altucar puede conseguir el carro de tus sueños para una tasa no solamente atractiva y más bajo de común, pero también un pago mensual que es más fácil de pagar. Estamos hablando de alrededor de 350, 450, 550, 600, etcétera, que es muy atractivo para un pago mensual porque no es tan fácil común que lo consiga alrededor durante el año. También tenemos 0 down payments por los carros y muy fácilmente otra vez puede venir con tu ID,
2 payslips, carta de trabajo y papel de censo. Con esos documentos pasas libremente en la semana, te podemos atender y asesorar y eso enviamos al banco para facilitar el proceso y hacerlo más rápido. Así que puedes conseguir tu carro en por lo menos una semana o más. ¿Ok? Entonces te invitamos que pases aquí mismo en Altucar y te esperamos también. En nuestra sección de las más virales les mostramos el susto de la vida que pasó una familia cuando se dieron cuenta que en la parte de arriba del aire acondicionado estaba un amigo no muy deseado y era una gran serpiente que se encontraba estacionada allí. Una familia de Queensland en Australia se llevó un fuerte susto al ver que una pitón alfombra costera descansaba tranquilamente sobre el aire acondicionado dentro de la casa. Ante el miedo, los dueños del hogar pidieron la intervención urgente de un especialista en captura de serpientes. El momento quedó registrado en video y fue difundido por la empresa Sunshine Coast Snake Catchers, es que son cazadores de serpientes, donde se observa al herpetólogo ingresar al domicilio y sorprenderlo al encontrar al reptil acomodado sobre el equipo del aire. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Compra y Procter & Gamble. Mami quiere dinero en efectivo. Ahora, gracias a los productos de Procter & Gamble, podemos también hacerlas feliz. Compra 2 productos favoritos de Procter & Gamble Beauty que a mamá le encantan. Pueden ser Pantene, Olay, Secret, Always, Tampax, Crest, Head & Shoulders y demás. Y podrá ganar $500 en efectivo. Envíen el recibo de la compra original allí al 594-5860 con los datos personales. Fecha límite para enviar el recibo es el 31 de mayo, porque mamá merece lo mejor y también un dinerito extra. Y si hablamos de historias que se viralizan, vean a esta joven que tenía una cita con su amiga y ni la lluvia ni tampoco una caída previno que ellas se reunieran. En medio de una fuerte lluvia, una joven decidió visitar a su amiga, creando una situación inesperada que captó la atención de miles de usuarios en las redes sociales. Lo que comenzó como una simple visita terminó siendo un momento viral después de un incidente captado en video. Una joven acudió al domicilio de su amiga durante el temporal nocturno. Llevaba un termo y un mate y al avanzar rápidamente por el agua, perdió el equilibrio y sufrió una fuerte caída, terminando completamente empapada antes de alcanzar la puerta. La escena fue registrada desde el interior de la vivienda con su amiga, quien escribió: "No creo que mi amiga venga con esta lluvia". Pese a la frase, la joven logró llegar y aunque protagonizó una caída justo frente a la cámara. Una mujer terminó lastimada después del regalo que le hizo a su esposo y fue un dron, pues al parecer él estaba entrenando cuando al final no salió como lo esperaban. Lo que empezó como un tierno regalo de cumpleaños terminó en una escena totalmente inesperada que rápidamente se volvió viral. Una mujer compartió la desgracia que vivió en TikTok luego de que el dron que le había regalado a su esposo terminó chocando contra su cabeza. Su intención era realizar un acto de amor y complacer a su pareja. Sin embargo, nunca imaginó que este entretenimiento casi provocara el divorcio. El episodio ocurrió mientras el hombre probaba el dispositivo por primera vez. Perdió el control y el dron se dirigió directamente hacia ella. El golpe no solo la sorprendió, sino que además el aparato quedó enredado en su pelo. Además del gran susto, en el video se veían las muecas de dolor. En el video la mujer relata lo que sucedió con risa, aunque con mucha molestia. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, como siempre les damos las gracias por su fiel sintonía. En redes sociales no se les olvide seguirnos. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que les tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.